del tiempo, por decir así de una forma muy extraña, porque se dan cuenta que están metidos como en una especie de ciclo o de bucle, y la historia empieza otra vez. Esto es sin ningún spoiler, ¿eh? O sea, empieza otra vez. Y es algo que llama mucho la atención cuando lo estamos leyendo, porque pues, definitivamente es algo que no te esperas, ¿no? O sea, tú vas leyendo toda la historia y de repente el personaje se encuentra consigo mismo cuando era un niño y vuelve a empezar la historia. Yo pues quisiera preguntarte o que nos compartieras si es que hubo alguna inspiración en otras en películas, en otras historias, en cuentos, para manejar el tiempo de esa forma tan interesante como lo haces, o si fue algo que de pronto a ti se te ocurrió y a partir de ahí surgió la estructura de esta historia. Sí, bueno, a mí me gustan mucho las historias justamente que hablan de esos bucles temporales, en donde de repente los personajes viven y repiten los mismos ciclos una y otra vez. Y aunque la historia puede ir avanzando, de repente, pues, aunque pueden cambiar cosas, al final terminan como atrapados en un loop infinito. Eso me gusta mucho y hay muchas obras que me gustan mucho. En el caso del cine hay de diferentes géneros, o sea, hay desde comedias románticas que tienen que ver con esto, hasta películas como de terror, de slashers, ¿no? Particularmente ese año había visto una película que se llama Triángulo, eh, una película que fue un fracaso en su momento, creo que es australiana, y habla de unos amigos que naufragan y se encuentran, encuentran un barco abandonado y al subirse al barco les pasan cosas bien extrañas, pero todo está ligado a cosas que van sembrando en el camino. Entonces a mí eso me pareció muy interesante y quise yo construir algo donde mi personaje se pudiera encontrar a sí mismo en varios momentos de la historia, en varios momentos de su vida, pero todo siempre ligado a esto que nos da miedo, a esto que nos da terror, y sobre todo a confrontarse a sí mismo. Eso me parecía como algo muy interesante, y pues quise incluir y narrar esta historia de esa forma. Y es que lo haces de una forma, ¿cómo lo puedo decir? A lo mejor lo estamos platicando aquí, suena ¿no? Pero muy complejo, ¿no? Como que va a ser una historia muy complicada de leer. Y la verdad es que no es así. O sea, es una lectura, pues bien digerible, bien amena, por supuesto, está llena de suspenso, está llena de misterio, de cosas que no sabemos qué van a pasar y cómo se van a desarrollar. Sin embargo, pues yo no sé si eso tiene que ver, o sea, que sea tan amigable la lectura, que creo que hay mucho de ti en esta historia, es decir, mucho de ese horror cósmico, del terror, sé que te gusta el terror, te gusta consumir películas y libros y historias de terror, pero también hay mucho de lucha libre mexicana, o sea, hay un homenaje muy, muy especial a la lucha libre mexicana. Entonces, ¿qué te parece si hablando del tiempo nos regresamos al principio y nos platicas cómo fue que decidiste crear esta obra que se llama Gina? Bueno, pues hace muchos años yo tenía la idea de construir una historia acerca de un personaje que iba a ser un luchador. A mí me gusta mucho la lucha libre, como ya mencionaste, me gusta mucho ir a las arenas, me gusta mucho el ambiente que se vive y me ha gustado mucho también conocer a varios luchadores. En aquel momento yo estaba escribiendo historias de ciencia ficción, historias de cyberpunk en particular, y yo pensaba incluir este personaje en un mundo como ese. Sin embargo, algo que es importante dentro del proceso de esta obra es que para la gente que dibuja, la gente que pinta o que les gusta las artes gráficas, hace muchos años empezó a ver en las redes un reto de dibujo que se llama, empezó siendo conocido como el Inktober, que era un reto de dibujo que se daba solamente en el mes de octubre y en donde se retaba a los dibujantes a todos los días hacer un dibujo originalmente con lápiz y con tinta, ¿no? Tener un dibujo terminado con tinta hecho a mano,
todos los días de octubre hacer un dibujo diferente, fuera del trabajo que pudiera tener cada uno de estos artistas, sobre todo pues uno para practicar, para desarrollar, eficientar sus habilidades técnicas. Y bueno, yo desde el primer año que surgió ese reto participaba haciendo mis dibujos y me gustaba mucho, pero después de unos años ya me empezó como a aburrir ese reto. Así que en 2017 decidí no hacer un dibujo, sino dije, los 31 días de octubre voy a hacer una novela gráfica. Y lo que voy a empezar es, al menos, hacer una página de cómic diaria, siguiendo este reto. Y fue así como empecé a trabajar, a dibujar las páginas de esta novela gráfica. Y cada día haciendo una, dos, a veces hacía 3. Hubo un día que alcancé a hacer 4 páginas en un día. Y con el fin de ir construyendo esta historia. Esto fue en 2017. Y esto para aprovechar la exposición que te da el reto, el ir compartiendo mi trabajo en las redes. Y pues empecé a concluir el reto, me gustó mucho el resultado. Y pasado el tiempo empecé a afinar un poco más algunos detalles de la obra, a perfeccionarlos. Y fue así como llegué a la edición que publiqué en 2018. Algo que pasó durante ese tiempo es que en ese año 2017 yo tenía planeado construir una historia durante este reto y era una historia que estaba ambientada en el sismo de 1985 y mi idea era ir construyendo esta historia en ese momento histórico. Sin embargo, unos días antes de que empezara el mes de octubre, el 19 de septiembre de 2017, hubo un sismo tan fuerte en la Ciudad de México que también causó toda una serie de tragedias y era un momento muy, muy delicado. Me sentí con ganas de hacer esa historia, ¿no?, que quería dibujar en ese momento. Así que pues estuve pensando qué iba a hacer. Primero tomar la decisión de no hacer eso que había dicho, sino empezar una nueva historia. Y yo no sabía por dónde empezar, la verdad. Y pues llegó el 19 de septiembre, el 20, el 21, 22, 23. Y prácticamente cuando empezó octubre, que yo ya tenía que empezar a dibujar, pues empecé a irme por, vamos a hacer una historia sobre el miedo, sobre un niño que tiene miedo en las noches y que ve cosas. Y sobre la marcha fui delineando la historia y yo creo que iba a mitad del mes cuando dije, voy a meter aquí mi personaje luchador. Y realmente fue una serie de coincidencias lo que me fue llevando a construir esta historia. Pues tomando todos estos elementos que no estaban planeados en ese momento, pero al final quedé muy contento con el resultado y lo que más gusto me da es que los lectores que tuvieron la oportunidad de conocer esa primera edición, pues la disfrutaron mucho, les gustó mucho y bueno, pues es uno de mis libros que le ha ido mejor, de los más exitosos que he tenido y pues estoy muy contento con el resultado frente a toda esta situación que ocurrió en ese momento específico en 2017. Y de alguna manera retomaste esa historia corta que habías creado en la antología Primera Caída, ¿no? Algo así, es que esta nueva edición cabe mencionar que tiene unos anexos en los que hay algunos datos adicionales a la obra. Sí, justamente unos meses antes de comenzar a dibujar esta novela, me habían invitado a participar en una antología de cómics, cuyo eje central es la lucha libre. Entonces, ahí pues tuve chance de experimentar y construir una historia de un personaje que se llamaba, al que le puse El Sol Negro, y que todavía no estaba seguro de que él se iba a convertir en Gila, pero pues esta historia que involucra una invasión extraterrestre, un personaje que representa a la reina del inframundo, Mictlanzíhuatl, y pues me gustó mucho esa historia y eso me sirvió para que cuando arrancó ya el momento de trabajar con esta novela gráfica, pues convertí ese personaje, El Sol Negro, en Gila. Por eso la obra ahorita se llama Gila, El Sol Negro, ¿no?, que incluye justamente en la edición nueva, que es esta que tienes en tus manos, aparece esa pequeña historia de 8 páginas que apareció en esa antología
llamada Primera Caída. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto nos platicabas de todo tu proceso creativo? ¿Cómo fue que esta obra terminó siendo una realidad? Cuando estabas dibujándola, trabajándola, ¿imaginaste que iba a tener este éxito tan fuerte con los niños y con los adolescentes? ¿O fue así como, pues yo lo imagino para adultos o para todo el mundo? Porque ha tenido un muy buen recibimiento con personas de estas edades, ¿no? Sí, pues cuando yo empecé a dibujarla, te digo que fue medio atropellado porque estaba en este rush de estar dibujando las páginas todos los días y a ir construyendo la historia sobre la marcha, además. Entonces, realmente yo no me pude en ese momento a pensar de que, vamos a hacer una historia para niños. No. Al final, si bien el personaje central es un niño que vive con miedo, pues ese fue mi punto de partida. La obra la publicamos en 2018 y en uno de los primeros lugares donde la estrenamos en aquel entonces fue en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, ¿no? Y fue muy curioso porque de repente no alcance los niños y dos, para que no tengan a su alcance lo que no es para niños, justamente, ¿no? Sin embargo, al estar tratando de acomodar la obra, nos dimos cuenta que, pues esto pues es una historia que habla del miedo, no puede haber, y pues la empezamos a poner en la parte del medio para abajo, para los niños, y fue muy sorprendente ver cómo a los niños les gustó mucho, conectó mucho con ellos, sobre todo cuando les platicas un niño que tiene mucho miedo, que ve cosas en la noche, tiene miedo a la oscuridad. Cuando tú platicas eso, que como les decía hace rato, es uno de los miedos que son inherentes al ser humano desde sus inicios y que la mayoría hemos pasado, en algún momento la oscuridad nos ha dado algo, nos ha provocado algo, pues en medio de eso, pues nos dimos cuenta que muchos niños sí, claro, lo quiero, e incluso los papás también. Y fue bien interesante la respuesta de los lectores. Y particularmente yo venía de hacer pura ciencia ficción hasta ese momento y de repente saltar a otro género también fue interesante porque mis lectores que ya consumían mis libros, de repente, bueno, esto es de terror, bueno, órale, me lo llevo. Y tener esa respuesta tan interesante de les había gustado tanto el resultado, pues sí me sorprendió mucho, ¿no? No fue algo planeado así. Realmente, siempre lo he dicho, planear el éxito no es diferente entre ellos y tiene comportamientos diferentes. En mi caso tengo 11 libros que son solo míos, tengo otras colaboraciones con otros autores, pero hablando de mis libros, hay unos que se venden mucho, y hay otros que se venden muy despacito, y ahí van caminando, ¿no? O sea, si fueran personas, sería uno que va corriendo, y el otro va ahí como distrayéndose en el camino. Al final, hemos logrado que todo poco a poco vaya llegando hacia donde tiene que llegar, pero pues eso que le pasó a Gila fue algo que no fue planeado de ninguna forma, pero pues fui el principal sorprendido cuando hubo esta respuesta con los lectores. Y bueno, ahora con los años, el libro se agotó en muy poco tiempo. La edición original se publicó en octubre de 2018 y prácticamente el año pasado se agotó. Hay algunos cuantos ejemplares que están por ahí abandonados en algunas librerías, pero bueno, esto nos llevó a publicar esta nueva edición este año, ¿no? Y bueno, nutrir esta nueva edición con nuevas cosas, con más historias, metimos más páginas, ampliamos algunos elementos, una portada diferente. Entonces, bueno, el tamaño también, la obra creció. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque esos lectores que compraron en su momento la edición original, que es en un formato de bolsillo, pues ahora se dan la oportunidad y nos han favorecido con su preferencia al hacerse
el llevarse la nueva edición a sus casas, a pesar de haber leído la primera edición. Pues estamos muy contentos con eso, justamente con esa recepción de estos diferentes públicos. Bien, pues algo que también vale la pena resaltar de tu obra es que tú tienes un estilo de dibujo muy característico. Los trazos que están llenos de textura, luego tus atmósferas, y que quedan muy bien en este tipo de horror o de terror que plasmas, o sea, como que en estas atmósferas que plasmas en la obra. Pero además hay algo muy interesante porque Gil hace un recorrido por diferentes regiones, ¿sí? Regiones que tienen que ver con el cosmos o con la mitología azteca. Y en estas diferentes regiones en las que se va adentrando, se topa con distintos personajes, con distintos monstruos. Ahorita yo me acuerdo, por ejemplo, del Devorador, que creo que es el primero que sale así como tal en un cuadro, y también otros personajes como Chucho, su perrito. Luego sale un cholo, un cholospincle que lo ayuda a cruzar. Y uno muy, muy interesante que destaca mucho, que es Metzi, que es una niña, y luego de repente aparece como más grande, como una adolescente, como mujer. ¿Qué tan extenuante, complicado, o qué tan disfrutable puede ser crear personajes tan diferentes uno del otro como los que se encuentran aquí en esta obra? Pues es muy divertido, la verdad es algo que disfruto mucho y que al final ayuda a que toda la obra adquiera un carácter un poco más interesante, ¿no? El personaje, ya les hablé, que tiene mucho miedo y tiene este crecimiento y tiene que ir enfrentando estos monstruos que se le atraviesan. Esta niña que lo acompaña en varios momentos de su vida, esta niña se llama Metzi y ella está representando a una deidad de la mitología azteca, que es Mictlanzíhuatl, la regidora del inframundo. Es algo así como la señora de la muerte, ¿no? Y ella en varios momentos de su vida lo acompaña, ¿no? Cuando muere su perrito, cuando muere su abuelita, y en varios momentos lo va guiando hacia este recorrido que hace por las 9 regiones del inframundo. Y bueno, es muy interesante cómo, pues para él es una niña con la que juega, pero conforme va entendiendo cuál es su rol en este mundo, pues también va entendiendo quién es ella en realidad. Y pues a mí me parece que todos los personajes que aparecen pues van nutriendo de alguna forma el explorar la mitología también, la historia de la creación de la mitología azteca. Está bien interesante porque lo que yo quería era hacer una pequeña adaptación de lo que ahí nos plasman, que es bien interesante, y cómo funciona el reino de los muertos en la mitología azteca. Y, por ejemplo, este niño cuando era pequeño tenía un perrito que se llamaba Chucho, un Chucho tenía, ¿no? Y cuando tiene que ser ya de adulto, tiene que hacer este viaje por el inframundo, tiene que ser pues, estando vivo, justamente, es el cómo esos animalitos en tu viaje por el inframundo te van a guiar o no te van a guiar, ¿no? Te van a abandonar. Entonces, me gustó mucho ir nutriendo todo esto y además aderezarlo con estos tintes de horror cósmico, justamente. Hay cosas que a mí me gustan mucho cosas que plantea Lovecraft en sus historias de horror, ¿no? El miedo más grande que puede tener un ser humano es al ser considerado alguien insignificante frente a estos dioses cósmicos que son superpoderosos y que actúan de alguna forma y que pues somos menos que nada para ellos, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho y bueno, traté de hacer encajar todo esto en esta historia y pues me gustó mucho el resultado al final. Este personaje Metzi, por ejemplo, yo hace muchos años me habían invitado a participar en una exposición
Hicimos, era una exposición sobre el Día de Muertos, y ahí yo hice una historia de una página nada más, en la cual esa exposición se llamaba La muerte tocó a mi puerta. Y justamente ahí presenté por primera vez a Metzi como una niña que visita a un niño que tiene cáncer y lo visita para llevárselo a jugar, ¿no? Obviamente, pues es una historia pues, muy triste, ¿no? Cuando entiendes qué es lo que está ocurriendo ahí detrás. Pero pues justo ese personaje lo creé en 2003, ¿no? Para esa exposición. Y es un personaje que a lo largo de varias historias que he desarrollado, ahí aparece Metzi, ¿no? La niña muerte que va acompañando a algunos personajes. Y pues eso me ha ayudado mucho a nutrir a los personajes. De hecho, esa historia viene aquí en esta nueva edición. ¿Es esta, no? ¿De la que hablas? Así es, se llama Sueños de Luna, esa historia. Y pues yo me inspiré, a mí me gustan mucho los cómics, me gusta mucho, particularmente me gusta mucho lo que es Neil Gaiman, y él tiene un personaje que se llama, que es la muerte, justamente, y que apareció dentro de esta serie que se llama Sandman, donde en los años 90 la presentaba como una chica barqueta, ¿no? Cuyo trabajo era llevarse a la gente y los visitaba antes de morir, ¿no? Era la muerte. Y pues obviamente ahí era en este tono como darketo, ¿no? Muy solemne, blanco y negro, ¿no? La chica de piel blanca, siempre vestida de negro, con una cruz que usaban los egipcios, que ahorita no recuerdo cómo se llama ese símbolo. Y bueno, a mí se me hacía bien interesante cómo de repente, particularmente en la cultura anglosajona, este rollo de la muerte es muy solemne, ¿no? O sea, es muy triste, de luto, negro, blanco, negro. Sin embargo, aquí en México, si bien la muerte puede ser un momento triste, todo el tiempo celebramos la muerte, recordamos a la gente que se va, y tenemos algo como el Día de los Muertos, ¿no? Que es donde tenemos una celebración muy colorida, ¿no? Tenemos la flor de cempasúchil, que es como amarilla con naranja. Tenemos, por otro lado, la comida. Y bueno, pues yo en ese momento decía, bueno, ¿cómo haría un personaje que fuera la muerte para los mexicanos? Sobre todo tomando este rollo del inframundo y buscando que fuera algo colorido, ¿no? Yo pensaba como en los alebrijes. Y pues esta niña tiene como unas marcas en su cuerpo, como las líneas que tienen los alebrijes, las figuras geométricas. Y bueno, en su primera aparición, ella tiene una flor de cempasúchil en su diadema. La obra está en blanco y negro, originalmente traía un vestido púrpura. Y bueno, pues eso, ¿no? Me gustó como era así ese personaje. Incluso tenía unas alas como las tienen los alebrijes, ¿no? Como muy coloridas, con muchas figuras geométricas. Y pues eso me parecía interesante, y por eso, ahora que lanzamos esta nueva edición, quise poner esas historias que, pues rescatarlas, ¿no? Para que se mantuvieran vigentes, que tienen que ver con la obra, con Gila, ¿no? Por eso está Sueños de Luna, que es la historia de Metzi, y está Ámbar, que es la historia que apareció en la antología de lucha libre, Primera Caída. Sí, de hecho, en esta historia que es la que nos platicas, esta de aquí, que viene como uno de los anexos, pues entre que quieres abrazar a los niños y quieres llorar, y todo en una sola página, está bien bonita y se nota que está hecha pues muy desde el corazón. Oye, y pues pasemos, si te parece, a platicar de otra de las grandes inspiraciones que tuviste dentro de esta novela, que es la lucha libre mexicana. O sea, porque pues en esta novela logras entretejer estas inspiraciones o estos elementos de una forma como bien armónica, y todo convive dentro de una misma historia. Pues, ¿de dónde nace tu fascinación por la lucha libre mexicana? Bueno, a mí la lucha libre siempre me ha gustado mucho. Me gustan mucho las películas de
del Santo, las del Blue Demon, esas películas de antaño que están bien chistosas, ¿no? O de repente pueden ser criticadas de muchas formas, pero a mí siempre me pareció fascinante el rollo de la máscara, el rollo de los personajes, y sobre todo el saber que estos personajes son reales, que los luchadores son personas reales que tú puedes conocer, acercarte en las arenas de lucha libre, y que estas personas pues son gente que se está rifando el físico, que se está poniendo en riesgo su vida muchas veces. Ha habido accidentes muy feos en la lucha libre, pero eso como espectador pues a mí me parece algo maravilloso, el que se suban a un ring, y más allá de todo lo espectacular que puede ser desde el punto de vista deportivo, también me llama mucho la atención la parte histriónica de la lucha libre, ¿no? El papel que interpretan, el que hay los rudos, los técnicos, los exóticos, ¿no? Y que el cómo hay, se meten en su personaje y llegan a ser amados, o en el caso de los rudos, buscan ser odiados, ¿no? Entonces, todos esos elementos a mí me parece que es increíble, y es bien impactante cómo estas personas que dan todo en el ring, pues terminan la función, guardan sus cosas, se quitan la máscara y son una persona más como cualquiera de nosotros, y que de repente tenemos la idea de que son superestrellas, ¿no? Que son súper famosos, que son millonarios, ¿no? Sin embargo, la realidad de la mayoría de los luchadores aquí en México es una realidad complicada, ¿no? Por no decir triste para muchos de ellos, y a mí eso es algo que me gusta mucho, me llamó mucho la atención, y en algún punto de la novela el niño está haciendo una reflexión donde dice, bueno, ¿sí soy yo el gran luchador, el campeón del mundo, o soy el señor que limpia la arena, el que barre la arena en el ring, ¿no? O solo esto lo estoy imaginando, ¿no? Porque pues me ha tocado conocer en muchos momentos, soy muy cercano a la lucha libre, y me ha tocado conocer cómo en algunas funciones pequeñas, locales, los luchadores llegan temprano, ayudan a ensamblar el ring, ¿no? A realizar algunas cosas, a poner las sillas, ¿no? Sacudir, limpiar, ¿no? Y dejar todo listo para que cuando llegue la gente ya salen ellos ataviados con sus capas y sus máscaras y todo eso. Se dan unos costalazos, se lastiman, se gritan los sones, termina la lucha, sale la gente, y bueno, pues llega el momento donde tienen que levantar también, ¿no? Ayudar, y bueno, pues al final son seres humanos, ¿no? Algo muy diferente a los superhéroes, ¿no? Los superhéroes también de niño me causaban fascinación, me siguen gustando mucho, pero al final sabemos que Batman no existe, que el Hombre Araña no existe, pero quien sí existe, o quien sí existió, justamente fue el Santo, ¿no? Que originario de aquí de Tulancingo, ahorita está el Hijo del Santo, ¿no? Está Blue Demon, y bueno, es impresionante, ¿no? Ver a las señoras enfurecidas gritando de groserías a un luchador, ¿no? Y bueno, todo ese ambiente que se vive en una arena de lucha libre es muy... que de alguna manera nos une en todo el país. Entonces, luego ocurre, porque me ha tocado acompañarlos a ti y a tus compañeros a las diferentes ferias de libros, que llega la gente buscando específicamente literatura o libros que hablen o sea, aunque sea un poquito de la lucha libre mexicana, ¿no? Entonces se encuentran con Gila y se encuentran que además de que el personaje es un luchador, que a través de la lucha libre agarró valor para afrontar todo aquello que le atemorizaba de niño, pues se encuentran a la mitología azteca, se encuentran el horror cósmico, y todo esto conviviendo pues dentro de una misma ficción, ¿no? Pues muy bien. Gila en algún momento usa una especie de arma, es como una espada, me parece, algo así, que se llama Macahuitl, ¿es correcto? Sí, la Macahuitl
no es una espada, es en realidad un arma que usaban sobre todo los aztecas, los caballeros jaguar, los caballeros águila, que pues es un arma que es de madera y que tiene incrustada, a veces tenía huesos o tenía obsidiana, y pues que era un arma muy fuerte, muy letal, y bueno, pues yo quise tomar ese elemento, esta arma, y construirla para este personaje. En este caso está hecha de hueso y obsidiana. Ok, sí, claro, una espada es algo totalmente europeo. Muy bien. Bueno, esta arma él la usa para derrotar a los monstruos como el recolector, el devorador y otros son los que van saliendo, que de alguna manera pues, son también esos monstruos que de niño lo atemorizaban. Simbólicamente se me hace algo muy bonito. Y yo quisiera preguntarte para ti, Héctor, tú como persona, ¿cuál es esa arma simbólicamente que usas todos los días para superar tus miedos, tus obstáculos, tus inseguridades? ¿Qué es eso que te inspira a superar aquello que te da temor? Bueno, el personaje Gila, a pesar de que él tiene mucho miedo desde que se imagina estos monstruos o estas sombras que están ahí, tiene mucho miedo, sin embargo, él lo que hace es que es más grande su curiosidad que el miedo, y con esa curiosidad siempre está buscando ver qué es lo que está pasando, más que correr de eso, ¿no? Y poco a poco, pues enfrenta sus miedos, en algún momento pues acompañado del arma, ¿no? Pero eso es algo que a mí en particular me gusta mucho. Hay un cómic que hice hace varios años que se llama Mirando al monstruo a los ojos, y que justamente, ese sí es un cómic que hice exclusivamente para niños, y justamente ese cómic lo que plantea es que la única forma de controlar a los monstruos o aquello que te da miedo es mirándolos a los ojos, ¿no? En esa historia, el personaje principal, cuando logra ver a los ojos a los monstruos, es cuando se quedan congelados y cuando él puede, a partir de ahí, pues, dominarlos, ¿no? Entonces yo creo que todos los obstáculos o las cosas que se te atraviesen en tu vida, la única forma de poder enfrentarlos o de sobreponerte a ello es haciendo una confrontación frontal, ¿no? Mirándolos a los ojos y pues a partir de ahí sacar adelante eso que te pueda tener congelado o estancado, o deprimido o triste, pues a través de una confrontación frontal. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Héctor. Nos gustaría dejar un espacio para preguntas, comentarios del público tan maravilloso que nos acompaña esta lluviosa y fría tarde. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que nos gustaría compartir? ¿Les paso el micrófono? ¿De dónde sale el nombre Gila? O sea, ¿de qué sale? Bueno, qué bueno que lo preguntas. Gila obtiene su nombre porque a mí en lo particular alguna vez me enteré que existía un lagarto que se llama Gila, es conocido como el monstruo de Gila, que es un lagarto que justamente es amarillo y negro, como su máscara, y que es un lagarto venenoso que está en el desierto en el sur de Estados Unidos o muy al norte de México, y que tiene la particularidad de que tiene una quijada que cuando él muerde se traba la quijada y no suelta. Entonces, y bueno, mientras está mordiendo, él está soltando su veneno. Entonces, pues a lo mejor logra soltarse en algún momento a alguien de él, pero pues al poco tiempo va a morir y pues ya va y se los come, ¿no? Entonces este personaje que es como un candado al cuello y dice independiente, y que esta editorial, en realidad somos 3 amigos, ¿no? Nada más, que hacemos todo el trabajo de la editorial y vamos de lugar en lugar, de feria del libro en feria del libro, de
convención de cómics en convención de cómics, acercándonos a ustedes, a los lectores, uno por uno, y platicándoles de qué se tratan nuestros libros, mostrándoselos para que lo conozcan. Y pues dentro de todo este proceso, como les decía hace rato, pues fue una gran sorpresa que a este libro le fuera tan bien y que se agotara. Entonces, al haberse agotado, pues lo más fácil era imprimir el nuevo libro así como estaba, ¿no? Igualito, ¿no? Pues si ya está probado que así funciona, pues ¿para qué le mueves, no? Sin embargo, algo en lo que creemos mucho es en las nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, pues si este libro le fue bien así, ¿qué puedo hacer para hacerlo diferente y para hacerlo mejor? Y pues trabajando, el nuevo libro trae casi el doble de páginas que traía el original, con todo este material extra, con todo, viene toda una historia, todo este proceso, viene a tenemos que hacer que nuestro trabajo sea conocido, y bueno, y sobre todo si es un libro que ha sido tan buscado, tan querido y tan leído, pues con mayor razón. Pues esa es la razón pues son las razones por las cuales sacamos esta nueva edición y que nos han permitido pues que la obra siga, ¿no? Y que dentro de todo el catálogo que traemos en la editorial, traemos casi 40 títulos, todos publicados de manera independiente, pues el tener un libro al que le va tan bien, pues no podemos quedarnos sin él, ¿no? Y el hecho de tener un libro al que le va bien, en cuanto a la venta, en cuanto a los lectores, pues nos permite a que estos libros que caminan más despacito, como les decía al inicio de la charla, pues nos permiten hacerle fuerte a esos libros que van paso a pasito, pues mientras unos van corriendo, otros van más lento, pero al final esto nos permite a nosotros como autores independientes hacer posible esto y hacer posible poder hacer más. Esa es la razón. ¿Otra pregunta? No sé. Sí. Por lo general en tus novelas gráficas, tú tratas temas que pasan en la vida real. En específico aquí con Gila, ¿es algún tema real que tú hayas vivido o simplemente, como dices, es un tema general de miedo que a todo mundo nos pasa y de ahí abarcaste, o en específico gran parte de la historieta te pasó a ti? Sí, no, casi toda mi obra tiene cosas que a mí no me gusta hablar de mí en mis libros, no me gusta contar cosas de mí. Hay gente que hace mucho eso, sobre todo en los cómics, que están contando cómo es su vida de ellos, y bueno, cada quien los respeto, pero en mi caso, pues no, toda mi obra tiene cosas o algunos momentos donde alguna vez escucho a alguien decir algo, alguna vez me entero de algo, y pues siempre estoy tomando nota, ¿no? A lo mejor alguien dice algo muy chistoso o algo muy fuerte, o hay alguna frase que me gusta, y yo voy anotando cosas, pero pues en realidad el punto de partida en esta obra en específico fue, bueno, el miedo. Pues sí, yo en algunos momentos he sentido miedo a la oscuridad, sí he sentido miedo a la oscuridad. Alguna vez he pensado que a lo mejor hubiera monstruos en algún lado, pues también, ¿no? Ahora me dan miedo otras cosas, ¿no? Pero al final solamente es eso, hablar del miedo, y no en base a una experiencia personal o algo así. Me gusta hablar de la lucha libre, de lo poquito que conozco de lucha libre. Me gustó mucho plantear este recorrido por el inframundo del personaje, de la mitología. Pues eso me gustó mucho, pero no tiene que ver específicamente conmigo. Más bien, cuento historias desde mi perspectiva hacia los demás, pero no necesariamente mi obra habla de mí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué sigue para ti, Héctor? ¿Qué proyecto sigue para ti y tus sellos editoriales? Bueno, pues ahorita acabamos de estrenar una nueva antología de terror, Niño Terror, Planeta Pesadilla. Son historias de terror para niños. Eso acaba de salir. Tenemos en 2 meses más o menos, vamos a presentar
al campeón de novela gráfica de este año, que es un concurso de novela gráfica que venimos haciendo desde hace 5 años. Eso con respecto a la editorial, viene un proyecto de lucha libre, ahora sí, que eso va a ser una sorpresa lo que va a ocurrir, porque lo planeamos como un libro donde mis otros 2 compañeros, tanto Logan Wayne como Tevin, van a construir una historia sobre la lucha libre y sobre la justicia. Cada uno va a trabajar una historia y bueno, vamos a preparar un libro con él. Ya estamos trabajando en él. Viene un proyecto fuerte para fin de año donde vamos a publicar a otro autor. Eso también es sorpresa, pero no puedo decir nada. Pero a la par estoy trabajando ahorita en un proyecto que es el proyecto más ambicioso en el que estoy trabajando, que es un proyecto de casi 400 páginas, una novela gráfica que está ambientada en la época del Porfiriato y es una historia de steampunk, una historia de ciencia ficción en la época del Porfiriato, que está realizada a manera de documental, de falso documental, donde son historias cortas, donde estamos contando una historia acerca de cómo esto no pasó, pero la historia sí. Ante el miedo que le dan los primeros brotes de la revolución, Porfirio Díaz hace todo lo posible por hacer que la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, por medio de tecnología y cosas, se desprenda del suelo y quede levitando en el cielo, y que el Valle de México abre de nuevo los canales, desvía el agua y vuelve a establecer una zona de lagos debajo de la ciudad. Esto para tener una barrera de defensa natural contra los posibles brotes de revolucionarios. Es una obra que es una crítica al Porfiriato, porque hay gente que cree que fue muy bueno el Porfiriato y están muy equivocados. Es una crítica al Porfiriato, al sistema político, al sistema social, a manera de falso documental, contando cómo los círculos del poder se mueven, cómo, a pesar de que superamos esa etapa que fue el Porfiriato, nosotros como país no hemos alcanzado en algún momento fue conocida como la ciudad de los palacios. Entonces esta novela gráfica se llama Palacios en el cielo, porque están flotando sobre un Valle de México inundado por lagos. Esa, bueno, está en proceso, yo creo que estará lista en un año y medio máximo, pero pues ese es uno de los proyectos más importantes que estoy haciendo. Y bueno, tengo otro de mis novelas de terror que estoy trabajando, que tiene que ver con sirenas en el Estado de México, que se liga mucho a mi proyecto Bajo la piel de la bruja. Y otra historia de cyberpunk que esperamos también el siguiente año se publique. Pero bueno, pues son algunos de los proyectos que traemos ahorita cocinando entre manos. No, pues hay mucho que viene, que ojalá que podamos leer muy pronto. La verdad es que suena muy interesante. Pues a nombre de Nostromo Ediciones y de Pura Pinche Fortaleza Comics, te agradecemos mucho por esta charla y les agradecemos a todas y a todos ustedes por habernos acompañado y por supuesto al equipo organizador de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2023. Antes de concluir, les comentamos que pueden conseguir los libros en purapichefortalezacomics.com/tienda, en buscalibre.com, y ¿dónde más podemos conseguir los libros? Pues allí en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica. Bueno, les vamos a pedir que terminando la charla se acerquen, que conozcan los libros. Si quieren alguno, también lo tenemos a la venta. Y pues al que quiera le vamos a regalar un separador que trae un QR code con nuestras redes sociales y los lugares donde se puede encontrar nuestro material. También tengo una postal para que guste y pues sobre todo para que puedan conocer mi trabajo. Y pues muchas gracias Muchas gracias. Jazmín, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y al espacio para Muchísimas gracias. Queremos invitar al licenciado Enrique Hernández Carbona, subdirector de la biblioteca, les haga entrega de sus reconocimientos y unos obsequios por parte de la organización de la 23ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, a Héctor Germán Santabriaga,
Y de igual manera a Fermín Estrada Villagrán en esta presentación de Gila, el Sol Negro de Héctor Germán Santarriaga y de Fermín Estrada Villagrán. Un fuerte aplauso a ellos.